Se estima que entre el 94 y el 99.5% del tejido vegetal se compone de tres elementos químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Las plantas obtienen carbono y oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis y el hidrógeno a partir del agua. Sin embargo, para vivir y desarrollarse, las plantas requieren de otros elementos esenciales, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre y el magnesio, entre otros, que son absorbidos del suelo a través del sistema radicular y que juntos no superan el 6% del tejido vegetal de la planta. Los elementos que las plantas toman del suelo son los que regularmente limitan el desarrollo de los cultivos. Se han descubierto más de 114 elementos químicos, de los cuales solo 16 representan elementos esenciales para la supervivencia de las plantas. Los elementos necesarios para las plantas se dividen en dos categorías: macronutrientes y micronutrientes, los cuales se necesitan en concentraciones tisulares menores de 100 miligramos por kilogramo de materia seca. Adicionalmente, los macronutrientes se subdividen en dos grupos: nutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, y nutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre. El criterio para dividirlos es básicamente la cantidad que requiere la planta para desarrollarse y llevar a cabo todos sus procesos. Los macronutrientes primarios se requieren en grandes cantidades y, en general, son los que presentan deficiencias. Los macronutrientes secundarios y los micronutrientes, las plantas los requieren en menores cantidades, y las existentes en los suelos son, generalmente, suficientes para suplir los requerimientos de las plantas sin que se produzcan deficiencias. En la presente filmina tenemos una tabla periódica de los elementos donde se señalan mediante colores los micro y macronutrientes. Veamos, por ejemplo, el elemento hierro que tenemos acá. El hierro, por el tipo de color, se clasifica como un micronutriente obtenido del suelo, requerido por todas las plantas. Por otro lado, tenemos acá el carbono, que es considerado un macronutriente obtenido del aire o del agua, y también lo requieren todas las plantas. Ahora bien, un elemento se considera esencial para las plantas si cumple dos criterios. Primero, la planta no puede completar su ciclo de vida en ausencia de este elemento. Y segundo, forma parte de cualquier molécula o constituyente de la planta, como el nitrógeno de las proteínas o el magnesio de la clorofila. Empecemos con los macronutrientes y específicamente el nitrógeno. En esta filmina tenemos una imagen donde se muestran todos los procesos que involucran el ciclo del nitrógeno. Nos va a interesar el concepto de desnitrificación, nitrificación, mineralización, fijación. Y son temas que vamos a desarrollar en los siguientes filmes. El nitrógeno del suelo se presenta de varias formas, algunas disponibles para las plantas y otros no. Los iones nitrato, NO3- y amonio, NH4+, son especies absorbidas por las raíces y luego empleadas en la síntesis de proteínas y de otros compuestos orgánicos. Las plantas superiores absorben el nitrógeno principalmente en la forma de nitrato, debido a la alta movilidad de dicho ion en el agua. El amonio tiende a ser fijado en el complejo coloidal del suelo, lo que limita su absorción. El nitrógeno del suelo experimenta dos procesos reversibles: la fijación y la mineralización. La fijación del nitrógeno consiste en producir óxidos de nitrógeno
representados como NOx, o amonio, compuestos que pueden incorporarse a la biosfera a partir de la reacción química del nitrógeno molecular con oxígeno molecular u hidrógeno molecular. La fijación de nitrógeno puede ocurrir mediante dos tipos de procesos, biológicos y no biológicos, también denominados abióticos. En la fijación biológica, el nitrógeno molecular se combina con el hidrógeno, carbono y oxígeno, principalmente, para formar compuestos orgánicos en las plantas, como describen las siguientes dos ecuaciones. En la primera tenemos el nitrógeno molecular, N2, que se combina con con hidrógeno que tenemos acá, para producir amoníaco, NH3. En este proceso, la energía requerida para que ocurra es tomada a partir de lo que llamamos el ATP, el adenosín trifosfato. Pues bien, el amoníaco que se formó en esta reacción se me va a combinar con ácidos orgánicos para formar eventualmente aminoácidos, y estos me van a terminar formando proteínas. En la fijación biológica, el rompimiento del enlace triple nitrógeno-nitrógeno es llevado a cabo por la enzima nitrogenasa con un consumo de 16 moles de ATP, adenosín trifosfato, como mencionamos anteriormente, por cada mol de nitrógeno molecular que reaccione, como se describió en la ecuación anterior. Dentro de los procesos de fijación abiótica se encuentran la combustión de compuestos orgánicos, la combinación de nitrógeno con oxígeno en la atmósfera, el proceso industrial Haber-Bosch, la adición de materia orgánica y la adición de fertilizantes al suelo. La mineralización consta de una serie de procesos de amonificación y nitrificación consecutivos, a través de los cuales los componentes orgánicos, ya sea materia orgánica o de residuos vegetales y animales recién incorporados al suelo, se transforman en las formas inorgánicas nitrogenadas. El proceso de amonificación consiste en una degradación secuencial de compuestos orgánicos nitrogenados. La nitrificación, por su parte, consiste en la transformación del amonio en nitratos. Los procesos que participan en la mineralización se muestran en la siguiente figura. Acá tenemos esta figura, las etapas de la mineralización. Por un lado tenemos la amonificación y en el otro lado la nitrificación. Como se mencionó previamente, en la amonificación se parte de compuestos orgánicos nitrogenados para eventualmente llegar a la producción de amonio. En este proceso participan bacterias del tipo Bacillus sp o Pseudomonas sp, Clostridium sp y hongos heterótrofos. En la nitrificación, el amonio producido en la amonificación es eventualmente convertido todo a anión nitrato. Y aquí participan las nitrosomas, nitrococcus, nitrospira, etc., nitrobacter y nitrocystis. Ahora bien, el amonio, producto de la amonificación, puede experimentar varios destinos o rutas. Puede ser absorbido por las plantas, puede ser absorbido por minerales arcillosos o materia orgánica. A esto se le llamaría amonio intercambiable. Puede ser fijado por minerales secundarios del tipo 2,1 no expandibles, ser inmovilizado por microorganismos o lixiviar a través del suelo y, como última etapa, la nitrificación que ya describimos. El proceso opuesto a la nitrificación es la desnitrificación, que consiste en la transformación biológica del ion nitrato a nitrógeno molecular, óxido nítrico N2O y óxido nitroso NO.
pueden llevarse a cabo dos tipos de desnitrificación, la biológica y la química. En la desnitrificación biológica, que es una reacción de respiración anaeróbica en la que el nitrato es convertido en varios compuestos, como los óxidos anteriormente citados y nitrógeno elemental. Bajo condiciones de anaerobiosis, principalmente en suelos anegados o suelos inundados, este proceso es mediado por microorganismos como Thiobacillus desnitrificans, Thiobacillus thioparus, Pseudomonas, Micrococcus, entre otros. Este proceso se ve favorecido en suelos con un contenido apreciable de materia orgánica, con un pH mayor a 7 y una temperatura en el rango de 60 a 65 grados. La desnitrificación química ocurre principalmente en suelos ácidos, en los cuales se favorece la formación del ácido nitroso, cuya fórmula química es HNO2. La descomposición espontánea del ácido nitroso es la principal reacción de desnitrificación química. Acá tenemos que el ácido nitroso se descompone a dos óxidos y agua. La utilización excesiva de fertilizantes nitrogenados en los cultivos representa uno de los principales de contaminación de las fuentes de agua potable, ya que estos pueden llegar a los mantos acuíferos por lixiviación, principalmente como nitratos y nitritos, y por escorrentía pueden llegar a los cuerpos de agua superficiales y provocar la eutrofización de estos. Acá tenemos en la figura un ejemplo donde se ven grandes zonas de este cuerpo de agua, se ven verdes, producto de la proliferación de algas que resultan de una concentración desmedida de fertilizantes nitrogenados, y eso provoca que se vean estas zonas verdes por ahí. El siguiente macronutriente que vamos a revisar es el fósforo. Este elemento es, después del nitrógeno, que resulta limitante en los suelos producto de la baja solubilidad de sus sales. Comprende cerca del 0.1% de la litosfera y forma una gran variedad de sales. De las diferentes formas en que el fósforo se encuentra en el suelo, son dos las de mayor relevancia: el fósforo inorgánico y el fósforo orgánico. En el fósforo inorgánico reconocemos tres especies principales: el ácido fosfórico H3PO4, el fosfato monoácido HPO4 2- y el fosfato diácido H2PO4-. El fósforo orgánico contiene fósforo enlazado a estructuras carbonadas, a moléculas, a materia orgánica, a vitaminas, polialcoholes, ácidos nucleicos y fosfolípidos, y corresponde a entre un 20 y un 80% del total. El fósforo es parte esencial en los glucofosfatos que intervienen en la fotosíntesis, en la respiración celular y otros procesos metabólicos, así como de nucleótidos como el RNA y el DNA, que veremos con más detalle adelante, y de fosfolípidos presentes en las membranas. Dentro de la planta, el fósforo permanece como ion fosfato libre, PO4 o 3-, o enlazado a formas orgánicas. En el suelo, el fósforo aparece como fósforo inorgánico, fijado o retenido, fósforo orgánico y fósforo en disolución, como se muestra en la siguiente figura. Acá tenemos el ácido fosfórico, el fosfato diácido, el fosfato de monoácido y el ion fosfato, en función del pH del cielo. A pH ácidos predomina el ácido fosfórico, a pH más alcalinos
predominan el fosfato y el monoácido. Aquí tenemos diferentes fuentes de fosfato, la variscita, la estrengita, guavelita, etc. Y fuentes de fosfato monoácido como el fosfato monocálcico, fosfato dicálcico, hidroxiapatita, etcétera, etcétera. Las especies solubles básicamente son el fosfato diácido y el fosfato monoácido, y son las principales formas en que las plantas absorben el fósforo. De ellas, la principal, como se observa en la figurita, es el ion fosfato diácido. La mayoría de las sales de fósforo son insolubles en agua, lo que provoca que esté poco disponible para las plantas. La rápida y fuerte absorción a los complejos orgánico y mineral del suelo y la precipitación en forma de sales recalcitrantes son procesos que fijan el fósforo a la fracción sólida del suelo y limitan la absorción de este elemento por parte de la planta. La pequeña fracción disponible en la disolución del suelo es absorbida principalmente en la forma del anión fosfato diácido y en menor proporción como anión fosfato monoácido, como vimos en la lámina anterior. Existen varios factores que afectan la disponibilidad y retención del fósforo en el suelo, entre ellos el contenido y el tipo de arcillas, el pH del suelo, la humedad del suelo, el tiempo de contacto, el contenido de materia orgánica y la presencia de iones, como veremos a continuación. La solubilidad de numerosos compuestos fosfatados en el suelo está determinada principalmente por el pH del medio, como muestra en esta figura. Las formas más solubles y disponibles del fósforo en general se presentan en el ámbito del 5 a 5.7. De 5.5 a 7. Acá tenemos de nuevo la variación del pH del suelo y los aniones que ya revisamos anteriormente. Vimos que las plantas absorben en forma de fosfato diácido o de fosfato monoácido. Vemos que en suelos ácidos se favorece la absorción en forma de fosfato diácido y en suelos más alcalinos o básicos en la forma de fosfato monoácido. Ahora bien, ¿cuáles son los cationes que forman sales insolubles y que por ende quedan fijadas al suelo? Bueno, en medio ácido, los cationes manganeso más 2, aluminio más 3 y hierro más 3 forman sales insolubles, en otras palabras, fosfatos insolubles. En medios alcalinos son el magnesio más 2 y el calcio más 2 los que forman estas sales insolubles, estos fosfatos, limitando la disponibilidad entonces para la planta. De manera similar a los fertilizantes nitrogenados, la sobrecarga de fertilizantes fosfatados pueden provocar la contaminación de fuentes subterráneas de agua por la exhibición de sales solubles y la eutrofización de cuerpos superficiales del agua, en otras palabras, lagos, lagunas, embalses, ríos, entre otros. Y aquí llegan por el proceso de escorrentía. El tercer macronutriente que revisamos es el potasio, cuya fórmula química es K mayúscula. El potasio se presenta en la naturaleza como ion K positivo. Dicha especie representa entre el 10 y el 30% de los cationes de la disolución del suelo. El ion potasio posee baja densidad de carga, que es una relación entre la carga y el catión entre el tamaño del mismo, por lo que no queda retenido en los sitios de intercambio catiónico en el suelo. En consecuencia, el potasio es arrastrado por el agua hacia las capas inferiores del perfil del suelo, fuera del alcance de las raíces. En consecuencia, esto provoca deficiencias. El potasio en el suelo se presenta de varias formas.
algunas disponibles para las plantas y otras de difícil accesibilidad. Se pueden clasificar en 4 categorías: el potasio mineral, que es una forma totalmente inorgánica y tiene una función más bien estructural en los minerales primarios y secundarios. Segundo, tenemos el potasio intercambiable, que forma parte del complejo coloidal. Luego tenemos el potasio difícilmente intercambiable, que está asociado a la materia orgánica, y el potasio en disolución, que es el que está de acceso inmediato para las plantas. En esta figura podemos ver, por ejemplo, 3 diferentes formas de potasio. Tenemos el potasio en disolución, serían todos estos de por acá. Son iones que están disueltos en la disolución del suelo. Luego tenemos el potasio intercambiable, que están asociados, que serían básicamente estos de acá, que están asociados a arcillas o materia orgánica. Y el difícilmente intercambiable es aquel que está metido entre capas que limitan la migración hacia sitios de intercambio y por ende hacia la disolución. El potasio inorgánico sería el que forma parte de estas estructuras de las arcillas. El potasio se transloca o se transporta con facilidad de los órganos maduros hacia los más jóvenes. En consecuencia, los síntomas de deficiencia aparecen primero en las hojas antiguas. La función principal del potasio es la neutralización eléctrica de las cargas negativas de los aniones absorbidos por las plantas. Adicionalmente, tiene por función garantizar la semipermeabilidad o permeabilidad selectiva de las membranas celulares. El primer macronutriente secundario que vamos a ver es el azufre. Dentro del suelo, el azufre se presenta en forma orgánica e inorgánica. El anión sulfato, SO4 2-, es la forma química activa del azufre y representa el azufre inorgánico o mineral. Normalmente los suelos contienen las cantidades necesarias de azufre para el desarrollo de muchas plantas y microorganismos. Una vez que mueren tales organismos, el azufre que contienen es liberado durante la descomposición hacia la disolución del suelo. Una fracción del azufre orgánico permanece en el suelo formando parte de los tejidos de las plantas en descomposición o como parte de la materia orgánica establecida. La mayor parte del azufre en las plantas se encuentra constituyendo proteínas, como residuos de cisteína y de metionina, que son los aminoácidos más importantes. Existen compuestos esenciales que contienen azufre, como las vitaminas tiamina y biotina, así como la acetilcoenzima A, un compuesto esencial para la respiración, para la síntesis y la degradación de los ácidos grasos. El segundo macronutriente secundario que vamos a revisar es el magnesio. El magnesio forma parte del denominado grupo de las bases del suelo y cumple una función notable en la formación de compuestos químicos muy activos dentro de la planta, responsables desde la regulación de procesos como la respiración y la fotosíntesis. Las principales formas de magnesio en el suelo son el magnesio más 2 mineral y el magnesio más 2 de la disolución del suelo, y el magnesio más 2 intercambiable, de manera paralela a lo que vimos con el potasio. En el suelo, el magnesio compite por los sitios de intercambio con el calcio, con el potasio y con los iones responsables de la acidez del suelo. El magnesio es responsable de la generación de cargas en las arcillas, principalmente por la sustitución isomórfica del aluminio más 3, y es responsable de la remoción de cationes que se encuentran entre las láminas de las arcillas del tipo 2-1.
El magnesio es absorbido por la planta como magnesio más 2, el cual experimenta una fuerte competencia por su acceso en la parte de la planta de los iones calcio más 2 y amonio. Las relaciones o cocientes calcio-magnesio, magnesio-potasio, calcio-potasio y calcio más magnesio con respecto al potasio, calculadas a partir de los datos de un análisis de suelos, son herramientas o criterios que se usan para valorar la magnitud de la interacción entre los elementos. El magnesio forma parte del sitio activo de la clorofila. Además de su presencia en la clorofila, el magnesio es esencial porque se combina con el ATP, el adenosin trifosfato, activa muchas enzimas necesarias en la fotosíntesis, respiración y la formación del ADN, ácido desoxirribonucleico, y del ARN, ácido ribonucleico. El calcio es parte del sobresaliente grupo de las bases del suelo, siendo el ion intercambiable dominante en la mayoría de los suelos, de acuerdo con Barber, 1984. Similarmente a otros nutrientes, existe calcio intercambiable que mantiene equilibrio con el calcio de la disolución del suelo. Del mismo modo se presenta el calcio nativo o mineral presente en los minerales primarios. Como vemos, hay un paralelismo muy fuerte entre calcio, magnesio y potasio. El calcio en el suelo se encuentra presente en muchos minerales comunes. El contenido total de calcio en los suelos no calcáreos y en regiones no áridas se encuentra entre 1 y 12 gramos por kilogramo de suelo. Altas concentraciones de calcio más 12 en el suelo indican un pH casi neutro, lo cual favorece a las plantas y microorganismos porque refleja bajas concentraciones de otros iones perjudiciales como el aluminio más 3. Las plantas absorben el calcio como ion calcio más 2. Dicha absorción es disminuida por la presencia de otros iones como potasio, magnesio y amonio. Por ello, se recomiendan relaciones calcio-potasio y calcio-magnesio que oscilen entre 5 y 25 y 2 y 5, respectivamente. El calcio es esencial para las funciones normales de la membrana de todas las células, probablemente como un enlazador de fosfolípidos entre sí o a proteínas de las membranas.